¿cuánto? La mitad será, a ver, hagan la operación, 180 por 0.05. Da 9 metros sobre segundo. Se lo agradezco. Muy bien. Sí, vayan, por favor, ayudándome con los numeritos, ¿no? Por favor, porque luego sí se me llegan a barrer algunos, se llegan a introducir algunos errores de dedo. Los modelos matemáticos están bien, no hay problema. Muchas gracias. Bien. Y sobre este otro, ¿ya quedó? Bueno, eso es lo que tenemos de los movimientos circulares, el MCU. Una sola ecuación para estudiar un movimiento circular uniforme, que viene siendo este modelito. Posición angular inicial más velocidad angular por el tiempo. Y para el MCV, ¿verdad?, las 4 ecuaciones de aceleración constante, pero hablamos de una aceleración angular constante, ¿verdad? Hablamos de una posición angular, hablamos de una velocidad angular, y en el caso de los movimientos lineales, hablamos de posición lineal, velocidad lineal, aceleración lineal. Muy bien. Bien, entonces, si ahí no tenemos más preguntas, vámonos a la parte de estática. Estática. Bueno, primeramente para estudiar el estado de equilibrio de los cuerpos, ayer estuve viendo antes de abordar este tema, estuve viendo las primeras preguntas de la guía del Poli. Si me da tiempo, vemos unas 5 preguntas. Las estuve escribiendo porque como sale muy tenue la guía que nos mandaron, sale muy tenue, entonces van a tener ustedes dificultad para que puedan verla o presentárselas aquí. Entonces me tomé la libertad de escribirlas así a mano, miren, para que no se viera tan blanca la página, ¿verdad? Bueno, sobre esta vamos a hablar al ratito si nos da tiempo, y si no, pues les envío este material después de la tercera sesión. Muy bien, continuamos. En el estudio de la estática, el equilibrio, el estado de equilibrio de los cuerpos, tenemos 2 condiciones de equilibrio. La primera condición nos habla acerca de la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo debe ser igual a 0. Este modelo matemático representa matemáticamente el enunciado de la primera ley, de la primera condición de equilibrio. Bueno, esta condición de equilibrio también se le conoce como equilibrio de traslación. Voy a ponerlo con rojito para resaltar. Se le conoce como equilibrio de traslación o equilibrio traslacional, ¿verdad? Equilibrio de traslación, primera condición de equilibrio. Y además hay que hacer notar que esta es una suma. ¿Cómo le llamamos a esta suma? Suma vectorial. Está escrito en negritos. Eso es parte de cómo se escriben las ecuaciones en letra imprenta. En manuscrita, bueno, pues tendré la suma vectorial igual a 0, ¿verdad? 0 vector. Entonces, esta es una suma vectorial. Se dice que un cuerpo está en equilibrio de traslación si se cumple que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual a 0. Entonces, nada más para recapitular o abordar el caso de las leyes de Newton, recordar que esta primera condición está inmersa en el enunciado de la primera ley de Newton.
La primera ley de Newton afirma que todo cuerpo tiende a permanecer en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme hasta que una fuerza no equilibrada lo saque de dicho estado. Quiere decir que mientras un cuerpo permanezca o bien en reposo o bien en MRU, todas las fuerzas están equilibradas. Y si todas las fuerzas están equilibradas, su suma vectorial debe ser 0. Por esa razón, los cuerpos que se están moviendo y donde se cumple que la suma de fuerzas es igual a 0, se dice que están en un estado de equilibrio dinámico. Hay movimiento, sí, pero es un movimiento con fuerzas equilibradas. Muy bien, entonces sobre esta primera condición, nosotros tenemos aquí, esto es lo relevante de la primera condición, ¿eh? En el caso de que estemos trabajando en un sistema coordenado, X, Y y Z, recuerden que esta única ecuación vectorial se traduce en 3 ecuaciones escalares, que ya no las pinté aquí, las voy a pintar aquí. Entonces, pero lo voy a escribir bonito para que se quede guardado el apunte. Vamos a ver. Entonces, borramos esto. Lo escribimos con negrito. Ahí está. Y decimos que la suma vectorial de todas las fuerzas es igual a 0 y esto equivale a 3 ecuaciones escalares, una suma de componentes en X igual a 0, una suma de componentes en Y igual a 0 y una suma de componentes en Z igual a 0. Eso es lo que, y la guardamos. Y la guardamos. Listo, para que no se nos borre. Bien, entonces, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo muy sencillo. Ahorita lo vamos a ver. Antes que continúe con el ejemplo, ¿hay algún comentario sobre esta parte de la primera condición de equilibrio? No, profe. Ninguna. Muy bien. Miren ustedes, supongan que tenemos un cuerpo de 100 newtons y que está suspendido por 2 cuerdas ligeras, como se muestra en la figura. Hay que determinar la tensión en cada cuerda, es decir, la tensión en cada una de esas 2 cuerdas, ¿verdad? Aquí el problema ya está avanzado en el sentido de que ya tiene parte del desarrollo. Se muestran las fuerzas que actúan, las fuerzas de tensión en cada cuerda, fuerzas de tensión y la fuerza llamada peso de los cuerpos. Peso de los cuerpos. Entonces, si aplico la primera condición de equilibrio, debe de cumplirse que la suma de componentes en X igual a 0, la suma de componentes en Y igual a 0. No hay fuerzas, se supone, que salgan del plano o entren al plano. Todas las fuerzas son coplanares. Por eso me basta solamente un sistema coordenado plano XY. Aquí lo pongo de referencia para que nos demos cuenta que todo lo que va a la derecha van a ser componentes positivas, todo lo que vaya vertical hacia arriba son componentes positivas. Los ángulos son 60 grados y 30 grados. Por lo tanto, este ángulo de aquí es un ángulo de 90 grados. Un ángulo de 90 grados. Cuando aplico mi primera condición, esta primera ecuación surge de descomponer las fuerzas sobre el eje X, T1, y esta segunda ecuación surge de descomponer las fuerzas en el eje Y, ¿ya? Según este sistema coordenado. Si hay alguna pregunta sobre la descomposición, me la hacen, ¿eh? Bien, hasta aquí es la física del problema. Ya lo que sigue de aquí es cómo resuelvo este par de ecuaciones.
Yo tengo dos incógnitas, la tensión 1 y la tensión 2. Todo lo demás se conoce. El peso vale 100 newtons. Entonces, lo que sigue es álgebra. Ustedes pueden hacer la solución de ese par de ecuaciones por el método que quieran. Yo lo hice, fíjense bien, lo hice de esta forma. Voy a multiplicar la primera ecuación por el seno de 60. Todos los términos por el seno de 60. Y la segunda ecuación la voy a multiplicar por el coseno de 60. ¿Para qué? Para que cuando sume o reste estos dos términos, se cancelen. O estos, según se me pegue la gana, ¿verdad? Bien, entonces eso fue lo que hice aquí. Cuando sumo las ecuaciones, fíjense ustedes que estos dos términos, a ver, ¿qué hice? A ver, es coseno de 60, son estos dos. Cuando yo resto estas dos ecuaciones, estos dos términos se cancelan. Este se cancela con este término. Factorizo el término tensión 2, tal, y obtengo el resultado de la tensión 2, la tensión en la cuerda 2. ¿Quién es la tensión 2? La que está acá. 50 newtons. Y ya después agarro cualquiera de las ecuaciones anteriores para encontrar la tensión 1. En este caso agarré la ecuación de aquí. Aquí la estoy repitiendo. Entonces, hasta aquí es la física. Si hasta aquí alguien tiene dudas, con todo gusto lo vuelvo a explicar. Si todo el mundo sabe de dónde salieron estas dos ecuaciones, bueno, que bueno, ya no se les ha olvidado ese análisis de fuerzas. Lo que sigue es álgebra, ¿verdad? De aquí hacemos álgebra. Hacemos álgebra. Y bueno, al hacer álgebra, pues llegamos finalmente a la solución de esas dos incógnitas. Profe, ¿puede subir un poco la página, por favor? A ver, vamos a ver. Gracias. Miren, los profesores en general, ¿verdad? Con la experiencia que los profesores pues ya tienen, les pueden mostrar algunos caminos, quizás algunos atajos, pero todo depende finalmente del estudiante que practique por un lado y también ver qué método es el que domina. Por ejemplo, en el caso de tres fuerzas, es fácil a veces construir mi polígono cerrado de fuerzas porque la resultante es 0. Es fácil construir en el caso de tres fuerzas un polígono cerrado y trabajar ese polígono de fuerzas como si fuera un triángulo para encontrar sus incógnitas, ¿verdad? Por ejemplo, este mismo problema, aquí le voy a poner método alternativo. Método alternativo. Muy bien, en este método alternativo, fíjense ustedes, agarro estas tres fuerzas y con ellas voy a formar un polígono cerrado, es decir, un triángulo. En este caso son tres vectores. Entonces agarro, por ejemplo, el vector tensión 1, manteniendo su dirección y su sentido. El vector T1. Agarro el vector T2, donde terminó el T1, lo trazo de tal manera que, como aquí voy a trazar el tercer vector, más o menos pienso llegar como por aquí, ¿no? Aquí. Ah, y por cierto, entre estos dos vectores hay un ángulo de 90 grados. Este de aquí es de 90 grados. Es de 90. Entonces vamos a tratar de que se parezca a un ángulo de 90 grados. A ver. Vamos a ver. Entonces, 90 grados aquí. Ahí está. Este es el vector T2. Este ya no lo tracé más arriba para no borrar esta parte. Voy a borrar este para hacerlo un poquito más porque miren,
El tercer vector es el vector W, el peso. Debe de cerrar aquí. Entonces voy a recortar un poquito este T1. Lo vamos a recortar para que cierre el polígono. Vamos a ver. Entonces, aquí está. Bueno, ahí está. Y entonces, este es el ángulo de 90 grados. 90 grados. Este ángulo que hay entre, fíjense ustedes, los ángulos interiores. El ángulo que hay entre T1 y la horizontal, este de aquí, es de 60 grados. Entre este. Este es de 60 grados. Por lo tanto, este de adentro debe de ser de 30. Eso me da a concluir que este de acá es de 60. Entonces tengo un triángulo de vectores, si se fijan. Un triángulo de vectores. Y es un triángulo rectángulo. Este es el vector W, que vale 100 newtons. Entonces, si hacemos, por ejemplo, la aplicación de el seno de 60 grados, seno de 60 grados, esto es T1 entre W. Y de aquí que si yo multiplico W por el seno de 60, directamente obtengo cuánto vale la T1. 100 por el seno de 60. 100 por el seno de 60. Y hago cuentas. Seno de 60, ¿cuánto es? Por 100. Me debe de dar esto que sacamos acá, 86.6. A ver, chéquenlo. ¿Está bien? Bueno, y también si ustedes aplican, por ejemplo, coseno de 60, esto es el T2, el vector T2 entre W. De aquí que W por el coseno de 60 les va a dar T2. W vale 100, el peso. Por el coseno de 60, el coseno de 60 vale 1/2. Por 100, esto me da 50 newtons, que debe ser el mismo resultado que se obtuvo por el método de componentes. Aquí está T2. Entonces, bueno, alguien dirá, no, pues está mucho más fácil así. Yo no me inclino ni por uno ni por otro método. A veces los problemas se resuelven mejor por un camino, por el método, por ejemplo, del triángulo vectorial, que por el método de componentes. Algunas veces es más fácil seguirle la pista a las incógnitas por el método de componentes que por acá. Todo depende de que tanto domino uno u otro método. Bien, comentarios hasta ahí. No, profe, todo bien. Correcto. Vámonos a la siguiente página. Aquí tenemos otro ejemplo. Este ejemplo pensaba dejárselos. Se ve muy tenue. No, este es uno de los problemas que yo tenía, pero se veía muy tenue. Lo tuve que volver a reescribir para que se viera así. Dice, ejemplo, un cuerpo. Este ya no lo voy a hacer. Bueno, ya está resuelto aquí. Se los voy a mandar ya resuelto. Dice, un ejemplo, un cuerpo de peso 350 newtons se encuentra sujeto por cuerdas ligeras, como se muestra en la figura. Determinar las tensiones en las cuerdas.
Entonces, la figura que me muestran es esta. Entonces hay que determinar las tensiones en todas las cuerdas, con esos ángulos que se dan. Entonces yo lo fui haciendo aquí por partes, miren, por ejemplo, en el nodo A, aquí, este punto de unión, en el nodo A, aquí está, yo tengo 3 fuerzas, el peso del cuerpo y las 2 tensiones que están aquí, estas 2. ¿Por qué le llamo T1 y T1? Por la simetría que tiene la figura, la tensión que hay en la cuerda izquierda debe ser la misma tensión que hay en la cuerda derecha. Por eso le llamé T1. Es una forma de ir abreviando incógnitas. Y de aquí, fíjense ustedes, si ustedes recuerdan en el método del paralelogramo, a fuercitas, la resultante de estas 2 debe de estar aquí, sobre la diagonal de este paralelogramo. Por eso es 2T1 coseno de 30, equilibrando ¿a quién? A esta de 350. De aquí encuentro entonces que la tensión 1 vale 202.7 newtons. Esa es la tensión en la cuerda izquierda y en la cuerda derecha. Esta es la tensión que hay en AB. Esta es la tensión que hay en AB y la misma tensión que hay en AC. En estas 2 cuerdas. Bien. Luego me voy a hacer el análisis en el nodo B, punto de unión de 2 o más cuerdas, un nodo. Aquí tengo un nodo B. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan ahí? Ahora tengo la tensión en esta cuerda, tensión 2 le llamo, tensión 3 en la cuerda horizontal, tensión 3, y la tensión que está aquí abajo de esta cuerda, tensión 1 que ya la determiné, aquí está. Con esto nuevamente sumo las componentes en Y de esas fuerzas, obtengo que la tensión 2 es de 351 newtons. Esta tensión 2 que viene siendo aquí como se muestra en la figura, esta tensión 2 es la misma que hay en esta cuerda por la simetría que tiene la figura. Entonces cada vez que encuentro una tensión, encuentro su respectiva simétrica. En vez de poner T1, T2, T3, T4, T5, T6, no, mejor identificamos las que son simétricas, iguales por lo tanto. Luego, cuando hago la suma de componentes en X igual a 0, estoy analizando, acuérdense, el punto B, suma de componentes en X igual a 0, esta ecuación es la que surge. De ahí obtengo la otra incógnita, la tensión T3, que es esta horizontal. La tensión que hay en esta cuerda es de 202.6 newtons. Entonces, este problema está detallado para irse analizando nodo por nodo. Entonces, ese problema ahí terminó. Bien, le subo un poquito porque a lo mejor están viendo ahí datos y todo eso. Ahí está. Bien, entonces seguimos avanzando. Vamos a ver. Para seguir estudiando el estado de equilibrio de los cuerpos, tenemos el modelo matemático de la segunda condición de equilibrio, también conocida como equilibrio de rotación, la suma vectorial de los momentos de torsión o torques. Aquí faltó decir con respecto a un cierto origen. Entonces tenemos que la suma de los momentos o momentos de torsión con respecto a un cierto origen, la suma vectorial de los momentos de torsión debe ser igual a 0. Y entonces tenemos que esta ecuación vectorial es equivalente a 3 ecuaciones escalares.
suma de componentes en X, suma de componentes en Y, suma de componentes en Z. Afortunadamente, casi siempre los problemas que trabajamos corresponden a fuerzas que están en el plano. Y si están en el plano, por ejemplo, si están en el plano XY, esto es muy importante que ustedes se den cuenta. Si tenemos puras fuerzas que estén en el plano XY, ¿verdad? Entonces, si es el plano X, si es el eje X, si es el eje Y, entonces los torques debidos a todas estas fuerzas solamente van a tener una dirección, nada más una dirección. Va a ser la dirección que esté entrando al plano del pizarrón o saliendo del plano del pizarrón. Recuerden que el torque de las fuerzas es perpendicular a las fuerzas y al plano que contiene a las fuerzas. Entonces aquí, todos estos, si las fuerzas son coplanares, los torques o bien están saliendo, o bien están entrando todos los torques. ¿Okay? No hay más cuando trabajamos con puras fuerzas coplanares. Bueno, ese es el caso entonces que nos ocupa por acá. Si se conoce la fuerza F y su punto de aplicación R respecto a un sistema coordenado X, Y, Z, entonces el momento de torsión de cada fuerza respecto al origen de coordenadas se puede calcular de la siguiente forma. Fíjense, este modelito matemático, este que voy a pintar aquí, ¿verdad? Es la definición del torque de una fuerza. Nosotros ya lo utilizamos para ejemplificar cómo se hace un producto vectorial. Ahora estamos en la importancia de cómo se calcula el torque de una fuerza. En general se calcula multiplicando el vector de posición que localiza el punto donde se está aplicando esta fuerza. Esta es la definición formal del torque de una fuerza. Esta es su definición formal. Si a mí me dan la información de la fuerza y la posición donde se aplica esa fuerza, hay que hacer el producto vectorial por la regla del determinante. Esta es una forma de calcular el torque de una fuerza, mediante la operación directa. Y cuando uno hace esa operación, ¿verdad? Como nos enseñaron en la parte de producto vectorial, resulta ser esto. Acuérdense, eliminamos renglón, eliminamos columna, multiplicamos menos 2 por 1, eso me da menos 2, más 3, menos 2 más 3, eso me da más 1. Lo mismo para el siguiente elemento. Eliminamos primer renglón, eliminamos segunda columna, ahora multiplicamos 5 por 1, menos 1 por 2, 5 menos 2 es este. El menos que se tomó es porque los unitarios se toman con signo alternativo. Más, menos, más. Y lo mismo para el tercer elemento. Eliminamos el primer renglón, eliminamos la tercera columna y multiplicamos 5 por menos 3 más 2 por 2. A ver, creo que aquí... Ah, no, sí está bien. Pensé que estaba mal la operación. 5 por menos 3 es este, menos 15. Menos, con este menos me da más. 2 por 2, 4. Aquí está. Y simplificamos. La unidad en que se mide el torque son unidades de longitud por unidades de fuerza. Newton por metro. Pero los torques me los pueden dar también de la siguiente forma. Fíjense ustedes. A veces, cuando las fuerzas son coplanares, conviene recordar que los torques también se pueden calcular así. O bien, si las fuerzas son coplanares, lo voy a ejemplificar aquí. Coplanares. Conviene utilizar
torque igual a fuerza por brazo de palanca. Y el signo de este torque se considera de acuerdo a la siguiente convención. Si la rotación ocurre en sentido antihorario, ¿verdad?, el torque se considera positivo. Si la rotación del cuerpo a causa de la fuerza aplicada ocurre en sentido horario, al torque se le pone signo negativo. Si yo tengo una barra, donde están aplicadas varias fuerzas, ¿verdad?, una fuerza aquí, F1, una fuerza acá, F2, una fuerza aquí, F3, y etcétera. Y un punto A, un punto B, un punto C, depende el torque con respecto a qué punto lo quiera. Respecto a A, respecto a B o respecto a C. Si calculo el torque con respecto al punto A, respecto a este punto, esta fuerza va a causar una rotación así, horaria. Este torque de la fuerza 2 va a tener, el torque de la fuerza 2 va a tener signo negativo. Esta fuerza 1, con respecto al punto A, si yo aplico aquí una fuerza, va a causarle una rotación a la barra en sentido antihorario. El torque de la fuerza 1 va a tener signo positivo, y etcétera. Entonces hay que estar atentos con respecto a qué punto nosotros calculamos los torques. Lo que sí es que es importante que localicemos quién es el brazo de palanca. El brazo de palanca de cada fuerza. No olvidemos cómo se calculan los brazos de palanca. Si nosotros tenemos una barra y una fuerza, un cuerpo en general, no una barra necesariamente. Si tenemos una fuerza aplicada y queremos localizar su brazo de palanca de esta fuerza, ¿verdad?, recordar que si aquí está el eje de rotación o centro de momentos, eje de rotación, entonces se define el brazo de palanca como la distancia perpendicular que hay desde el eje de rotación hasta la línea de acción de la fuerza. Y la línea de acción de la fuerza la obtenemos así. Trazamos hipotéticamente la línea que contiene al vector. Ahí va. Ahí va. Y entonces buscamos la perpendicular a esta línea. Aquí está. 90 grados. Este es el brazo de palanca de esta fuerza, ¿verdad? Si alguien dice, no, profe, ¿sabe qué? A mí me enseñaron mejor a calcular los torques de otra forma. A ver, ¿cómo? Ah, pues a mí me dijo el profesor que yo descomponga mejor esta fuerza en una componente perpendicular a la barra y en una componente paralela a la barra, y que me olvide de esta. Y entonces el brazo de palanca de esta componente va a ser esta distancia, esta de aquí. Y el brazo de palanca de esta fuerza, de esta, es 0. ¿Por qué? Porque su línea de acción pasa por el eje de rotación. Entonces, el torque de esta fuerza solamente es producido por su componente perpendicular a la barra. Y bueno, si dicen cuál me aconseja, utilizar este método o utilizar este de acá, otra vez repito, ustedes están en libertad de elegir el método que mejor dominen. Bien, ese fue un recordatorio acerca de la rotación de
los cuerpos y el correspondiente signo de los torques. Antes de pasar a analizar el siguiente ejemplo, si hay alguna pregunta sobre esto que he explicado, adelante. Creo que no, profe. Correcto. Vámonos entonces al ejemplo que tenemos acá. Vamos a ver. Miren ustedes. Lo que dije acá, aquí está escrito. Dice, si las fuerzas son coplanares, es decir, que estén contenidas en un plano, entonces cada momento de torsión se puede calcular como fuerza por brazo de palanca, donde B representa el brazo de palanca de la fuerza F y se define como la distancia perpendicular desde la línea de acción de la fuerza hasta el centro de momentos o eje de rotación, donde se considera el signo de cada momento de torsión. Positivo si la rotación causada por la fuerza está en sentido antihorario y negativo si ocurre en sentido horario. Eso es justamente lo que acabo de explicar aquí. ¿verdad? Bien, ojalá, qué bueno que esto complemente. Por ejemplo, me dan una barra en L, ahí está, una barra en forma de L, y un eje de rotación aquí, el punto A. Se supone que la barra puede girar respecto a este punto A. Bueno, me dan sus dimensiones. Este brazo de la L vale 3 metros. Este brazo de la L vale 6 metros. Me dan dos fuerzas aplicadas. Una fuerza F1 de 200 newtons a un ángulo de 60 grados respecto a la horizontal. Y me dan una fuerza 2 de 100 newtons a un ángulo de 30 grados respecto a la vertical. Yo preferí resolver este problema utilizando esta metodología. Localizo el brazo de palanca de la fuerza. En vez de descomponer las fuerzas, ustedes lo pueden hacer por este método. Descomponer la fuerza, cada fuerza, y buscar el brazo de palanca de cada componente. Bien, acá lo ilustro como lo hice. El brazo de palanca de esta fuerza F1. Aquí está su prolongación, aquí va su línea de acción. De modo que su distancia perpendicular es esta. Este es el brazo de palanca de la fuerza 1. De la geometría, aquí tengo un triángulo de hipotenusa 6 metros, ángulo interior de 60 grados, y entonces con esta hipotenusa de 100 metros, perdón, de 6 metros, y este ángulo de 60 grados, es claro obtener este cateto. ¿Verdad? ¿Cuánto vale ese cateto? B1, B1, B1. Pues es donde escribí la fuerza 1 de 200, aquí está. Este es el brazo de palanca, este es B1. Este es el brazo de palanca de la fuerza 2. Ya no lo detallé aquí, está en la figura. El brazo de palanca de esta fuerza 2, aquí está su línea de acción, busco su perpendicular, este es su brazo de palanca. El signo, fíjense ustedes, si ustedes hipotéticamente piensan aquí que tienen un eje de rotación, cuando aplican esta fuerza, esta regla en L va a causar una rotación, mejor dicho, va a girar en sentido antihorario. Por esa razón le puse signo más. Una rotación horaria es un torque positivo. En cambio, esta fuerza, cuando la aplico en este extremo hacia esta dirección, es claro que la L ahora va a rotar en sentido horario. Por eso tiene este signo negativo. Cuando hago estas operaciones, este torque resultante me da 888.2 newton por metro. Ojo, este A es importante que se lo ponga 1 para saber dónde está mi eje de rotación. Aquí está. Aquí está. Si esta suma hubiera salido 0, entonces esta suma hubiera salido 0, el cuerpo no rotaría. Estaría
en equilibrio de rotación. Como salió un torque positivo, seguramente que bajo la acción de estas dos fuerzas, esta regla en L va a girar en sentido antihorario, porque el torque resultó positivo. Muy bien. ¿Algún comentario o pregunta que tengan, muchachos? No, profe. ¿Le puedes subir tantito rápido? Nada más me Sí. faltó un dato. A ver, aquí está. ¿Ahí o más arriba? No, está bien, sí. Correcto. Sale. Profe, Sí. yo hice falta en el pase de lista. Ahorita me voy a la lista. Vamos Ok, a ok. ver. ¿De qué grupo es? ¿9S? Exactamente. ¿Apellido? Rioja. Rioja Flores. Sí. Rioja, aquí está. Muy bien. Ya estuvo. ¿Quién más? ¿Del 9? Yo, profesor. A ver, creo que son varios. Me voy pasándolos uno por uno. Álvarez, Presente. Arzate, Capiz, García Vite, Molina Padrón, Presente. Ornelas, y Vidal. Listo. Del 3 vamos a ver los que no alcanzaron, todavía no se conectaban. Vamos a ver. Anguiano. Presente. Correcto. González García. Gutiérrez Quesada. Ordóñez Sánchez. Pérez Oñate. Quirós Suárez. Presente. Quirós, correcto. Riveros González. Robles Díaz. Silva Aviña. Bueno, y fueron todos, muchachos. Ya estuvo. Ya estuvo. Bien, aquí le vamos a dejar, muchachos. Ya en la siguiente sesión me va a alcanzar para terminar de ver un ejemplo de, uno o dos ejemplos de las dos condiciones de equilibrio y para revisar algunos ejercicios, unos 5 ejercicios de la guía del Poli y de la guía de la escuela. Bien, ¿alguna duda antes de despedirnos? Profesor, ese objeto que está ahí sería como si fuera de masa despreciable. Sí. No considere su masa, ¿verdad? ¿En qué cambiaría si dijera, supóngase que la barra tiene una masa de 20 kilogramos distribuida uniformemente? El problema se complica, ¿eh? Y bastante. Sí, ¿Por qué? Porque tendría que sacar de esos 20 kilogramos la proporción de masa que tienen estos 6 metros y la proporción de masa que tienen estos 3 metros. Decir, bueno, una regla de 3. Si en 9 metros tengo 20 kilogramos, en 6 metros, ¿cuántos kilogramos tengo? Y entonces trazar una fuerza adicional aquí a la mitad. Acá en la de 3 metros, una fuerza adicional aquí, vertical hacia abajo también, que esa no causaría torque porque su línea de acción pasa por el eje de rotación, pero esta de acá sí causaría torque, ¿verdad? Un peso aquí adicional causaría un torque. Sí, ya complicaría un poquito más el problema. Esto es lo básico, esto es lo fundamental. Bien, muchachos, entonces guardo mi pizarrita. Aquí está, la guardo. Profe, una duda. Dígame, a ver. ¿Por qué dividió el brazo de palanca entre B1 y B2?
No, no lo dividí. Qué bueno que me hice porque lo voy a borrar. Quise señalar que este término y este término son los brazos de palanca. No, no está dividiendo. Esto es B1. Esto es B1. Esto de acá es B2. Ah, bueno, es que lo que pasa es que yo hice la operación y a mí me dio 779.42 Newton por metro. Entonces nada más hay que corregir. Sí, si es cierto, hay que corregir aquí. De una vez lo corregimos, porque esto mismo se lo vamos a mostrar al siguiente grupo y va a ir con error de una vez. ¿Cuánto le dio entonces? ¿700 qué? 79.42. 779.42. Bien, y lo guardo, ¿sí? Luego lo checo antes de mandárselo, vuelvo a rechecar las operaciones. Sí, profe, Entonces gracias. ya quedó claro. Muchas gracias. ¿Alguna otra observación? Profesor, ¿el torque ahí resultante sería un vector? ¿El qué, perdón? ¿El torque que sacamos? Sí, claro. Acuérdese. El torque, si los cuerpos giran en sentido así. Si se trata de una barra, por ejemplo, que esté girando ahí en el plano horizontal, una barra que esté girando, entonces recuerde que los vectores torque o el vector torque sigue la regla de la mano derecha. Con los dedos extendidos, sigo el sentido de rotación y el pulgar extendido me da la dirección del vector tau, del vector torque. ¿Sí? En este caso, el tau está en esta dirección del dedo pulgar, que aquí en la figura quedaría así. Si eso mismo se lo aplica a esta barra, vista de frente la barra en L, así, la barra en L, ¿verdad? Aquí estaría la barra. Si este es el eje de giro y la barra girara así, la estoy viendo de arriba, el vector tau estaría saliendo, ¿verdad? Saliendo, aquí lo anoto con un puntito, el vector tau. Aplicando esta reglita de la mano derecha. ¿Está bien? Ah, ya, ok, gracias. Muy bien. ¿Algo más que me quieran preguntar? Bueno, muy bien, jóvenes. Cuídense y nos vemos la siguiente sesión. Por cierto, mañana sábado, ¿a qué horas tenemos la reunión? ¿A las 7? Sí, profe. Correcto, a las 7 nos vemos. Entonces, nos estamos viendo. Pásenla bien. Gracias, profe, igualmente, buen Gracias, día. profe. Hasta luego. Buen día. Nos vemos. Hasta luego. Buen día. Luego, muchachos. Hasta luego.